Los más altos militares de Estados Unidos y China, en secreto, se comunicaban. Donald Trump estaba enloquecido. El botón nuclear se ponía cada vez más grande y cada vez más rojo. Así amanece Estados Unidos hoy, con la revelación de muchos secretos, según una nueva investigación. Pero no solo eso. 조선민주주의인민공화국 국방과학원은 그 새로 개발한 신형 장거리 순항 미사일 시험 발사를 También amanece con más preocupaciones y ya no es Donald Trump, ahora es Joe Biden. Se calientan los botones, o más bien suenan los tambores de guerra en Taiwán. Y a eso le agregamos que las dos Coreas están disparando ahora misiles. Soy Roberto Lamadrid, en este nuevo capítulo de la historia que nos quieren contar. Detrás de la razón, comenzamos. Este es el general Mark Milley, presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos. Es una de las cabezas militares más altas que hay. Hoy se revela que en secreto llamó a China. La causa: creía que Trump estaba loco y creía que podía lanzar un ataque nuclear incluso. El general Mark Milley entonces tomó el teléfono y le llamó en secreto a su contraparte, el general Li Zuo-cheng, del Estado Mayor del Ejército chino. ¿Qué le dijo? Que Estados Unidos no atacaría a China. General Li, tú y yo nos conocemos desde hace 5 años. En caso de atacarlos, te llamaré con anticipación. No los tomaremos por sorpresa. La llamada secreta a China no fue una, sino 2 veces. Y no solo eso, Mark Milley se fue al Pentágono y a cada uno de los militares que intervienen en el botón nuclear, los miró a los ojos y les dijo en secreto: ustedes no hacen nada si no estoy yo al tanto. Mark Milley consideró que con el ataque al Capitolio, Donald Trump había logrado construir una realidad alternativa, con conspiraciones evocando al evangelio del Führer, en referencia a Adolf Hitler. Este, entre otros tantos secretos, se dicen revelar en el nuevo libro titulado Peril, peligro en inglés, escrito por los periodistas Bob Woodward y Robert Costa. Para poner tensión al mundo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se refirió a Taiwán como un país, lo que a China le hace hervir la sangre. Y lo hizo 2 veces, y además juró frente al Congreso que se hará todo lo que se tenga que hacer por defender a Taiwán frente a cualquier movimiento de China. Recordar que China ya prometió, sí o sí, reunificar incluso por las armas a Taiwán. Y para poner aún más tensión en el tenso mundo, Corea del Norte y Corea del Sur se despertaron lanzando misiles balísticos, como si hubieran tenido la misma pesadilla o se hubieran puesto de acuerdo. Ambos informaron que estaban probando sus juguetes. Corea del Norte lanzó 2 al mediodía de este miércoles. 2 horas después, Corea del Sur probó su nuevo misil desde un submarino de 3.700 toneladas. Esto sin contar el desfile militar norcoreano realizado a las 12 de la noche hace unos días.
Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón y muchísimas gracias, como siempre le agradezco a usted que es el principal protagonista. Vamos directamente al toro. Hoy dos par de ases, no sé cómo decirles. Usted los conoce perfectamente bien. Francisco Fernández Cruz Sequera, te presento. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, hace mucho que no te veíamos. Escritor, investigador, abogado y experto en lo que pasa en el planeta. Gracias por estar aquí. Y Francisco Javier Martínez, lo conoce usted más que bien, ya lo sabe, educado allá en la Universidad de La Haya y radicado en España, siempre persiguiendo las finanzas, y las finanzas que nos obligan a pensar cómo se hacen las guerras, las políticas y cómo nos marean o nos manipulan. Muchas gracias, Francisco Cruz Sequera, gracias a los dos. Francisco Javier, voy a empezar contigo a ver qué significa esta revelación, cuál es la revelación y qué lees, cuál es tu lectura, por favor. Buenas tardes, un placer como siempre compartir y más hoy con mi contertulio. La realidad vamos a hablar de un pasado, de un presente y de un futuro. Las relaciones entre la República Popular China y los Estados Unidos de Norteamérica, y la República Popular China tienen una fricción más que problemática ya por un tema eminentemente comercial, eminentemente económico, eminentemente de rivalidad de hegemón. Entonces, lo que está pasando es que se aprovecha, muchas veces las crisis de liderazgo se aprovechan históricamente siempre a través de ese canto a la guerra, el mambrú se va a la guerra, para unir todavía con esas visiones del siglo XVIII decimonónicas, unir naciones como se hizo con el 11S, unir a una nación en torno a una idea, un relato, sea real o no sea real, y con esto tapar las vergüenzas, porque si hablamos de la administración Biden, por empezar, por ahora, luego me voy a la administración Trump. La administración Biden está haciendo un desastre. Es decir, no ha podido contener el COVID-19, la polarización política está in extremis, como está desde hace ya años, 2 o 3 años en Estados Unidos. La supuesta recuperación económica es un bluff, y la credibilidad del hegemón internacional de los Estados Unidos, desde el más que ridícula retirada, con todo lo que ya hemos hablado de prevista, preparada en Afganistán, pues lógicamente el cambio de un POTUS de un presidente a otro, las políticas exteriores de los Estados Unidos lo marcan. Es una nación que no me canso de decir de corporaciones y oligárquica, y lo marcan las oligarquías, la política exterior, no lo marcan los presidentes. Por lo tanto, la lucha que en determinado momento, por esa falta de hegemonía personal o de cuestionamiento, porque estamos hablando de que estas reuniones que este libro acaba de sacar, que yo le tenía el libro con el título Danger, puede que sea Peril, pero vamos, yo lo tenía como Danger. Hubo una el 30 de octubre, como bien habéis comentado, pocos días antes de las elecciones. En esa es la que decía Shadi que no vamos a atacar, decía el general Miley, no vamos a atacar ni realizar ninguna operación cinética en vuestra contra, se lo decía a su contraparte chino. Y luego la reunión secreta, pero esto no hay que rasgarse las vestiduras, ya pasó en Estados Unidos también en agosto del 74, cuando el secretario de Defensa James Schlesinger alertó a los oficiales, era la época de Nixon, cuando estaba con el juicio político, que cualquier intento de apretar el botón nuclear, porque el botón nuclear en Estados Unidos se cree que solamente lo tiene el presidente, pero hay una cadena de mando, evidentemente, porque si das con un demente o con un idiota o con un senil, puede pasar cualquier cosa. Entonces tiene que haber ese control de coordinación, no solo de una persona, sino de varias. Entonces, rasgarse las vestiduras ahora, por una parte, en los neocons pro-Trump, decir, ¿cómo dicen esto? Esto es traición, el general Miley, reunión secreta con el chino. No, esto ya se hizo también en la presidencia de Nixon, cuando estaba con juicio político, y esto no es más que la descomposición interna, una muestra
de la descomposición interna de los Estados Unidos, no solo a nivel internacional, sino a nivel interno. Y esto tiene que ver muy mucho con la descomposición del sistema y de la estructura económica que tiene los Estados Unidos a nivel internacional. Esto en cuanto a la pregunta que me has hecho. Luego detallaremos más, quiero centrarme más en el ahora, es decir, en Biden, porque Trump ya es un artículo amortizado, a pesar de que haya salido en las celebraciones del 11S. Pero vamos, pienso claramente que intimidar a China como distracción conveniente de sus crisis internas en cascada es peligroso, y creo que el mayor error que ha hecho ahora Biden es volver a enfrentarse o jugar a enfrentarse a la República Popular China con algo que para mí está fuera de todo lugar desde el punto de vista jurídico, que es el intentar cambiar, como ha dicho Anthony Blinken, secretario de Estado, el concepto de Oficina de Representación Económica y Cultural de Taipei, que era como hasta ahora tenían, porque los Estados Unidos, desde Nixon y todas las demás naciones del planeta, incluida la legislación de la ONU, solo reconocían una China con dos sistemas, es decir, y se reconoció exclusivamente a la República Popular China, repito, desde la época de Nixon, legislación de Naciones Unidas, los acuerdos de Estados Unidos con la República Popular China, dando de lado a la antigua Formosa, ahora después Taiwán, y por lo tanto, como entidad jurídica internacional, solo está la parte continental. Y además, es que es lógico, es como intentar que pretendamos que Puerto Rico se hace independiente de los Estados Unidos, el Caribe es el mar de China, y entonces ya sea China o Rusia empiezan a hacer no solo ejercicios navales, que los hacen anuales con la República de Taiwán, sino que además dicen que es una entidad, sin que todavía haya sido reconocida internacionalmente como tal, como país independiente. No, lo que pretenden hacer ahora es un reconocimiento de facto, cambiando el nombre de la Oficina de Representación de Taipei a Oficina de Representación de Taiwán. Esto jurídicamente es hacer de facto lo que quieren hacer de jure luego. Bien, a ver, Francisco Javier, solo para aclarar, lo que me estás diciendo es que este libro que se llama Peligro o Peril o Danger, este libro está diciendo puras mentiras, sí o no, y que aparece justamente para tapar todo lo que está pasando en la política exterior de Biden. No, bueno, el libro ya estaba gestándose anteriormente, y la publicación de los dos periodistas creo que es son del Washington Post, esto tiene una gestación con editores, etcétera, de esto sabe mi contertulio mucho más que yo. Bien. Pero la realidad es que cuando ha salido ahora es justamente después de las celebraciones del 11S y después de esos aplausos que ha tenido Trump en distintos puntos, y sobre todo es una cortina de humo, repito, porque no en cuanto al contenido del libro, que el contenido del libro refleja documentos desclasificados, en parte, parcialmente, no es todos los documentos, refleja también conversaciones y grabaciones de conversaciones que se ha permitido reproducir, y que además por parte del jefe del Alto Estado Mayor, el general Milley, ni ha desmentido para nada. Justamente son hechos de verdad. Pero lo que yo veo ahora es el momento en que se está publicando, y veo también la realidad económica y social que tiene la administración Biden en esto que yo digo que es un desastre. Pero eso no significa que yo vaya a blanquear, porque siempre repito, de los dos POTUS, bueno, y de los yo creo que desde el general Eisenhower para acá, bueno, quitando el presidente Kennedy, todos los POTUS de Estados Unidos son, como se dice la expresión vulgar en España, ya sean republicanos, ya sean demócratas, para votar. Es decir, la credibilidad de estas marionetas cada vez son más débiles, cada vez son más inestables, cada vez son más menos preparados, y sus políticas llevan a resultados desastrosos como los que estamos viendo en los últimos 20 años. Bien, o sea que son bien POTUS. POTUS, así les dice, bueno, usted ya sabe qué es POTUS, ¿no? Bueno. Francisco Cruz Sequera, qué gusto saludarte. A ver, ¿cuál es tu lectura de la aparición de este libro? ¿Son puras patrañas?
si no son patrañas, bueno, ya lo abordaremos. Y si aparece como otro misil más de estos fuegos artificiales para disfrazar muchas de las cosas que están pasando en el mundo. Adelante con tu lectura, Francisco. Bueno, lo primero, enviarte un abrazo, hermano. Hace mucho que no hablábamos, me tienes abandonado. Y a Javier, no, con Javier tengo contacto en el grupo nuestro que tenemos de mensajería y, bueno, pues siempre es un placer coincidir con él, porque además, como tiene una forma de pensar y un campo de estudio completamente distinto al mío, siempre tengo ocasión de aprender de él. Y eso es lo que más me gusta, escucharle. Y yo quisiera precisar los hechos, porque la cuestión, creo que tal y como se ha planteado superficialmente en las pequeñas noticias breves de prensa, las noticias breves que ha habido, pues no dan la dimensión de la cuestión. La cuestión no es, ¿hay un libro? Sí. Primero, ¿quién lo publica? Lo publica el señor Woodward, que fue aquel compañero de Bernstein en el Watergate, que ya fueron acusados en su día por Nixon, un sujeto bastante poco fiable, por decirlo de modo suave, de formar parte de una conspiración judío-izquierdista del Washington Post para descabalgarle el poder, y luego dicen una serie de cosas. En primer lugar, la alusión a esa ocasión Reichstag relativa al momento en que Hitler llegó al poder no es de Trump, es de Milley. Pero Mark Milley, este señor, ¿quién es? El jefe de las Fuerzas Armadas norteamericanas. ¿Es un aguerrido militar con un largo historial de combate? ¿O es un bachiller en política que como tal se graduó, cuya carrera ha consistido básicamente en la formación en el servicio en el área de relaciones internacionales y que ha ocupado puestos políticos, que le debe su cargo el 8 de diciembre de 2018 a Donald Trump en contra de la opinión de su predecesor, Dunford, y en contra de la opinión de, esta vez sí, un soldado de guerra que era el conocido como Perro Matis, ¿no? Bueno, que estaba como secretario de Defensa. Por lo tanto, viene de un político. ¿Y qué clase de político es? Por mucho que vaya de uniforme. Es un político que pertenece al ala de los halcones norteamericanos, celosos por mantener la seguridad nacional y vigilantes por mantener la hegemonía del país, o es un militante de izquierda de uniforme que ha estado introduciendo a lo largo de todos sus distintos mandos teorías como la teoría crítica de la raza, interpretaciones próximas a la ideología queer dentro de las Fuerzas Armadas. Es decir, este señor es un señor que tiene un sesgo izquierdista clarísimo y que responde a actuaciones militares tan brillantes como ha sido la retirada de Estados Unidos de Afganistán y de Kabul. Es decir, tenemos una garantía de su efectividad militar fuera de toda duda. Es decir, es un inútil. Dentro de todo esto, ¿en qué ámbito hay que ver la cuestión? Pues hay que verlo como lo que fue. Donald Trump, si tuviéramos que elegir una palabra coloquial, porque tenemos que hacernos entender con facilidad, para calificarle políticamente, sería la de que Donald Trump era un imbécil. Pero el hecho de que Donald Trump fuera imbécil no significa que toda la gente que estaba detrás de él lo fuera. Por ejemplo, Netanyahu no era imbécil, es más listo que el hambre, como lo prueba el que ha sido un ladrón impune durante muchísimo tiempo y como lo prueba de qué manera consiguieron manipular todo el sistema electoral norteamericano para, después de trillones de gastos en dólares en guerra y de una campaña increíble, llevar a Estados Unidos a convertirlo en su principal valedor de cara a un ataque que esta vez sí era real, que era el eventual ataque contra Irán. Ahora de repente aparece este señor, se pone en contacto con una reconocidísima demócrata globalista, muy compañera, muy pareja a esa bella dama de la bondad que era de Hillary Clinton, para conspirar contra el poder ejecutivo constituido. Y digo conspirar porque es lo que es conspiración, literalmente en el sentido literal de la palabra y no en el que ellos suelen utilizar para descalificar a todo aquello que discrepa. Y directamente movilizar de qué modo y de qué manera pueden actuar para
contra el poder ejecutivo legalmente constituido, que no había dado ninguna señal de pretender desencadenar ningún tipo de ataque, lo cual no quiere decir que Trump no estuviese necesitado de asistencia profesional urgente, ese es otro tema, una cosa no excluye la otra, pues se pone en contacto con un país rival, el país por antonomasia, que en este momento se enfrenta a los Estados Unidos, para a continuación prometer y comprometer su palabra a revelar cualquier actuación de su propio país a un tercero supuestamente enemigo. En todos los sitios a eso lo han llamado traición. Y a ese tipo de gente normalmente en los sitios, cuando el mundo era decente, a ese tipo de gente se la fusilaba. Sin embargo, lejos de ser fusilado, este señor sigue siendo el jefe de las Fuerzas Armadas norteamericanas bajo el senil John Biden. Bueno, y la vicepresidenta, no iba a decir brillante, pero no me atrevo, Kamala Harris. Bueno, por lo tanto, esa es la situación. Y ahora, estos dos linces, Costa, que se ha hecho famoso por las noticias que de alguna manera fabricó durante 2013 con motivo al techo fiscal, y que luego también se ha hecho famoso, y ahí sí que me interesa leerle, por el éxito de la dieta que le ha llevado a perder 20 y tantos kilos, pues junto con Woodward, reconocidísimo izquierdista del reconocidísimo diario izquierdista Washington Post, nos fabrican el tercer libro que ha dedicado Woodward a Trump y a la presidencia de Trump, 4 años, si llega hasta el 8 le hace 25 libros, para darnos una explicación de la necesidad de apear por todos los medios a Trump del poder para volver al redil, para volver a la política globalista que los norteamericanos no quisieron. Luego, si tenemos que hablar del currículum de Mail, pues podríamos hablar de por qué ocultó los 2 tomos del informe sobre la guerra de Irak durante muchísimo tiempo, hasta que, debido a las presiones de la prensa, no le quedó más remedio que publicarlo. Pero no tienen que mirar a esta especie de héroe de Marvel, sin capa y sin uniforme, que nos venden como esa fuente inagotable de sabiduría. No deben perder la pista. Es un inútil de uniforme y un izquierdista de manual, que no duda en conspirar con los poderes contra el poder ejecutivo, con miembros del Partido Demócrata, y de traicionar a su país frente a un tercero. Da lo mismo que quien haga esto sea norteamericano, chino o cubano. La cuestión es el hecho en sí, lo que estamos calificando, no el país ni la coyuntura. Hay cosas que un militar de uniforme, con base en su juramento, no debe hacer. Y esta es una de esas cosas que uno compromete en su juramento de cadete que no va a hacer. No va a revelar a un tercero potencial enemigo datos o información o planes o decisiones del poder de su país. Pero esto enlaza con lo que ha dicho Javier. Javier ha apuntado una cuestión que la gente, precisamente por la proximidad a la noticia, nos priva de perspectiva, y Javier nos ha devuelto esa perspectiva, que es la perspectiva de cuál es el momento que vivimos. Vivimos un país, el norteamericano, en este momento, un imperio en el que los recortes de impuestos a los ricos durante ya la época de Reagan hasta ahora ha llevado a un recorte de inversiones. Se han gastado esto en una guerra sin fin, en un concepto de guerra permanente que yo estudié en el libro de Ayn Rand y Leo Strauss, entre anarcocapitalistas y neoconservadores. Esa guerra sin fin que importaron de los trotskistas, muchos de ellos procedían de los Kristol, procedían del movimiento trotskista, para el movimiento neoconservador. Entonces, el objetivo no era ganar una guerra. La guerra la han ganado. En Afganistán ha ganado Estados Unidos, porque han conseguido su objetivo, que era una guerra sin fin. 20 años inyectándole dinero a la industria, al complejo armamentístico y militar industrial. Pero hay muchos analistas que dicen que no, que perdieron ahí, salieron con la cola entre las piernas, derrotados. ¿Cuál era el objetivo, Roberto? Porque acuérdate de Clausewitz. Clausewitz decía que la guerra es la continuación de la política por otros medios. ¿Cuál era el objetivo político de la guerra de Afganistán? Primero, mantener el cerco euroasiático desde el Báltico al estrecho de Bering a las potencias euroasiáticas, China y Rusia. Bien, pues a día de hoy, con toda la suerte de bases que tienen cerca, más o menos lo han mantenido durante 20 años, que no está nada mal. Segundo, ¿cuál era otro objetivo? El objetivo era llevárselo crudo, llevarse dinero
en sacos, en camiones. ¿No se lo han llevado? ¿Han disparado la deuda norteamericana hasta cuánto? ¿Hay alguien que tenga un papel lo bastante ancho como para poner todos los ceros que tiene esa deuda? Por lo tanto, objetivo cumplido, misión cumplida. Nos vamos con todos los billetes para casa. Los muertos. Bueno, pues los muertos son los niños afganos, los muertos son los objetivos afganos. Eso sí, y al final una salida malamente pactada, porque cuando tengamos la tentación de regañar a nuestros hijos porque han suspendido una asignatura, niño, has suspendido, te han reprobado en la escuela. No podemos hacerlo. Tenemos que pensar que se han gastado miles y miles de trillones de dólares los presidentes de Estados Unidos para derrocar a los talibanes y que han conseguido volver a colocar a los talibanes. ¿Se puede ser más inútil? Pues si eso lo hace un presidente de Estados Unidos, ¿cómo le vas a decir al niño que le han reprobado en matemáticas? Hijo, reproba también en historia porque tienes muchas posibilidades de ser presidente de los Estados Unidos. Basta con que te pliegues al poder globalista, al poder sionista, que seas amoral, sinvergüenza, que desprecies la vida humana, que desprecies el medio ambiente, que detestes la biodiversidad, que seas un mentiroso compulsivo y si tienes algún tipo de parafilia sexual, habrás completado el pack. Tenemos, fíjese, hay que quitar, nos larga este libro, este judío espabilado nos larga este libro diciendo peligro, Donald Trump quiere desencadenar una guerra. ¿Pero qué guerra? Si eso es lo que dice el idiota este que tienen de jefe de las Fuerzas Armadas, si el otro no había hecho nada. Ahora, eso sí, ¿por qué no sacan el vídeo del abuelito este senil cuando decía y amenazaba con bombardear Belgrado? Oye, porque lo hicieron y una de las bombas acertaron en una escuela y se cargaron a 300 niños serbios. Que, por cierto, no salió en las noticias de la CNN, pero este libro sí. Entonces, este libro tiene un tufo a basura espectacular. Una basura destinada a legitimar la mamarrachada que están haciendo ahora. Y otra preguntilla, porque salió en la prensa de ayer. ¿Esa nueva alianza que acaban de formar contra China, que se ha hecho pública ayer, va a compensar la diferencia en Producto Interior Bruto de tecnología y masa demográfica de China? ¿Conocen algún imperio que haya durado siempre? Yo no. Claro. Los 5 ojos quieren que sean 6 ojos, ¿no? Ahora con India. Oye, a ver, voy con Francisco Javier. Me queda claro que los dos coinciden en que aparece este libro para que toda la gente quede atrapada en el libro, ¿no? O sea, mi teoría del marciano de ver desde lejos la Tierra y ver Estados Unidos, el libro, y Estados Unidos, dices, bueno, aquí todo el mundo se salta la ley, ¿no? Un general hablando con el rival, haciendo traición perfectamente a la patria, porque para eso hay que destituir al presidente electo, elegido por el pueblo, y hacerle un impeachment, y entonces sí, porque está, o sea, todo un cúmulo, pero eso es para atrapar a la gente, y por acá es lo que no quieren que vean, eso me queda claro. También vamos a hablar de Corea del Norte. Pero no hay otro punto, Francisco Javier. Tenemos reportes de que en este momento Donald Trump está tomando demasiado poder. De hecho, hay quien dice que él es el líder único del Partido Republicano y que apunta todo, ya sea que a él se reelija para las próximas elecciones o él ponga al próximo presidente. Y no será también este miedo, y por eso le pusieron peligro, porque cuidado que ahí viene Trump de nuevo, ¿no? ¿No es por eso también? Sí, eso también tiene que ver, Roberto, y además una apreciación muy rápida que voy a hacer con toda la confianza y cariño a Francisco José. Yo nunca, y él lo sabe, y él también, no me gusta entrar en descalificaciones hacia la persona, más, aunque a veces es tan evidente que hay que definirlo, no es una descalificación, también es verdad. Lo digo en relación a que si es inútil el Mac Miley, ¿qué podríamos decir de quien elige al inútil contra los informes desfavorables? Porque eso es como en una empresa. Si tú, y yo vengo del mundo de la empresa, si tú tienes unos informes que te dan tus colaboradores y haciendo caso omiso de los colaboradores haces lo contrario y eliges a un inútil, y cuando dices izquierdista, te compro el término izquierdista siempre y cuando lo usemos a la norteamericana, es decir, leftist.
izquierdista que no cambia ni las estructuras, ni pretende cambiar jamás las estructuras socioeconómicas de poder. Por lo tanto, es de la misma manera, tampoco califico de fascista a el señor Trump, porque si todo es fascismo, ¿qué es el fascismo? Entonces entraríamos en ver si es cesarismo, bonapartismo, que son conceptos distintos, qué es el totalitarismo, cogería a Gramsci, a Marx, a Timothy Snyder, a Jason Stanley, que tiene ese libro de Facha, cómo funciona el fascismo. No entremos en categorías, porque izquierdista que no cambia las estructuras reales de poder económico de un país, tiene de izquierda lo que Lola Flores, que en paz descanse, tiene de yeye. Es decir, nada. Eso como apreciación de el leftist, en el concepto anglosajón de izquierdista lo compro. Como el concepto de calificar de fascista, facha, cualquier cosa, facha, fascista. Por favor, lean. No se puede. Si todo es fascismo, ¿qué es el fascismo? Entonces, ni izquierdismo por un lado, ni fascismo por otro. Y en cuanto a la pregunta que me estabas haciendo, claro que tiene que ver con eso, pero es que además tiene que ver siempre con el juego económico. Cuando hoy se anunciaba ese acuerdo, ridículo acuerdo llamado AUKUS, por Australia, UK y United States, de los Estados Unidos, para cambiar la voluntad del gobierno australiano y que los submarinos que tenía contratados con Naval Group, con la francesa, los 12 submarinos, ahora van a ser 12 submarinos nucleares. Eso ya conlleva una serie de... esa ruptura de contrato entre aliados, es decir, entre aliados, el mundo occidental está jodido, dicho vulgarmente. Es decir, están enfrentados unos contra otros, no hay unidad de acción. Francia se roba los clientes de Alemania. Los británicos, ahora con Estados Unidos, se roban el acuerdo de venta de estos submarinos y le cambian el nombre. Pedirle, como todos los canales lo hacen y que gracias a eso podemos existir y llevar la información, que haga algo muy sencillo. Solo píquele ahí y suscríbase, toque la campanita, para que este espacio de libertad continúe. De lo contrario, los que nos quieren manipular seguirán avanzando. ¡Saludos!